No tenemos el gusto de conocernos, soy el ingeniero Edgar Reyes Galviati, perito del colegio y corresponsable en instalaciones. La plática que ustedes van a ver acá es la misma que se dio en el Congreso Internacional, pero ahora la vamos a dar acá en casa, ¿verdad? ¿De qué se trata? La instalación eléctrica de un sistema solar fotovoltaico, según el artículo 690 de la NOM 001, sede 2012. ¿Por qué la 12? Pues porque es la vigente. Yo ya veo cursos y cursos y nadie sabe cuándo. O sea, la vigente es la vigente. Ya cuando salga la 18, pues ya actualizaremos todos los cursos, ¿verdad? Esta ya será indigente. Así es, esta ya pasará al Archivo General de la Nación. Indigente. Muy bien, pues muchas autofelicidades y felicidades, ¿verdad? Por ser hoy el día del ingeniero. Como dicen, todo lo que se transforma pasa por las manos de un ingeniero, nada más ni nada menos. Bien, entonces, algo que yo siempre comento en los cursos que doy es, lean la sección 1, por favor, porque a veces andan en un artículo, de repente me toca revisar proyectos y andan en un artículo que ni va a aplicar y lo que quieren, ¿verdad? O no están aplicando en la sección dentro del artículo correspondiente. La sección 1 es la que les da la base de todo el artículo, dónde aplica, en qué secciones, a qué voltaje, o sea, todo. Les digo, nomás se avientan al ruedo y suéltenme altura, y les digo, no, a ver, empezamos por el 1. Entonces el 1 dice: lo dispuesto en este artículo se aplica a sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica, FB, incluidos los circuitos y sensores controladores de dichos sistemas, y nos mencionan unas figuras. Los sistemas solares fotovoltaicos cubiertos por este artículo pueden ser interactivos con otras fuentes de producción de energía eléctrica, o sea, lo puedo conectar con el suministrador, o lo podría yo conectar a baterías, o lo podría yo conectar a un generador. Son los arreglos básicos o autónomos, ¿verdad? Cuando yo solo pongo mi sistema fotovoltaico, le puedo o no poner baterías, depende del uso que ustedes le quieran dar a ese sistema, y ese se vuelve absolutamente autónomo. Pero autónomo no significa que no regule este artículo. Porque mucha gente de repente dando pláticas dicen, es que no hay normatividad para instalar un sistema fotovoltaico, y dice uno, ay caray, la ignorancia a veces peca. Entonces sí lo hay, es el 690, y ahí lo dice, ¿verdad? Con o sin almacenamiento de energía eléctrica. Puede tener baterías ese sistema autónomo o puede no tener, dependiendo. Y dice, estos sistemas pueden tener salidas de utilización de corriente alterna o de corriente continua. En donde, si leemos la NOM, y es una aclaración que yo siempre hago, la corriente continua tiene una definición que ojalá y en la siguiente norma esa palabra se la hayan quitado y diga corriente directa. Porque corriente continua significa otra cosa en la NOM. Lo que debería decir, y en muchas partes lo usan ¿verdad? Entonces es corriente directa. AC, CD, ¿verdad? ¿De qué consta un sistema solar fotovoltaico? Primero, lo que me va a generar la energía eléctrica por la luz, que son unas celdas, que es lo básico, son los puntitos que ustedes ven, esas son las celdas, porque de repente llegan y dicen, tengo unas 5 celdas, caray, le digo, ¿cuánto produces? Porque la celda es de este tamaño. Celdas solares, entonces lo básico. Luego las celdas el conjunto de celdas les va a hacer un módulo, y luego el conjunto de módulos les va a hacer un panel, y el conjunto de paneles finalmente les hace el arreglo o fuente de energía fotovoltaica. ¿Cuánto quieren generar? Pues va a ser el último arreglo que ustedes vean.
Siempre vamos a tener aquí una protección contra sobrecorriente. No podemos generar energía eléctrica sin una protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está en el título 1 de nuestra NOM. Nuestra NOM, si ustedes leen el título 1 de la NOM, ahí dice contra qué se debe de proteger los equipos y las personas, ¿verdad? Y una protección que tiene ahí es la sobrecorriente. Entonces, siempre encontraremos una protección sobrecorriente, siempre. Luego tenemos unos diodos, que es lo más sencillo, y de ahí ya el circuito fotovoltaico de salida. Y lo que tenemos aquí, entonces va a ser corriente directa. Ingeniero, las celdas son las que más o menos tienen 10 por 10. No, son los puntitos de adentro. Lo que verdaderamente te incide la energía solar, la luz, ahí lo tienes. Ahorita lo vas a ver todavía en otras figuritas. ¿Cuántos entonces podemos tener arreglos con los sistemas fotovoltaicos? Sí, aquí tenemos el sistema del módulo corriente alterna, componentes, el circuito derivado, aquí lo tenemos, el módulo de corriente, el inversor, que es el que me va a convertir o no, depende de mi uso. Yo puedo usar la corriente directa tal cual está, la podría yo utilizar. No necesariamente necesita ser corriente alterna, es corriente alterna porque todos mis aparatos funcionan en corriente alterna, ¿verdad? Pero si yo tengo por allá una casita de campo, le meto este sistema, el fotovoltaico, y puedo utilizar directamente la corriente directa. 12 volts, alumbrar con focos LED, 12 volts, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos también el sistema, aquí tenemos la entrada del inversor, aquí estoy generando otra vez corriente directa, esta es la salida del sistema fotovoltaico, el sistema interactivo. ¿Por qué va a ser interactivo? Porque ya lo estoy conectando con alguien, ¿verdad? Normalmente ¿con quién? Con el distribuidor, que es el uso que se le está dando actualmente, ¿verdad? Yo genero, te entrego energía eléctrica y entonces mi consumo tiene que reducirse para que pueda yo recuperar mi inversión inicial, ¿verdad? Todo se reduce después a plata. Empezamos con la ingeniería y terminamos y cómo andamos con los pesos para que esto verdaderamente sea rentable, ¿verdad? No son sistemas baratos, no, porque vamos a ver que desde aquí, desde los circuitos, y es tecnología pura, por eso son tan caros, por eso es tan caro el sistema fotovoltaico. Luego tenemos el sistema autónomo, que puede o no tener este almacenamiento. Aquí puedo o no tener este inversor, y de aquí ya podría yo ocupar la salida en corriente directa, ¿verdad? No lo conecto a nadie, no lo conecto a nadie. Y luego tenemos un sistema híbrido donde todavía puedo generar el fotovoltaico, lo puedo interconectar con generadores, microhidroeléctricas, cualquier otra fuente que yo pueda hacer esa interconexión, se vuelve un sistema híbrido. Aquí tengo corriente directa, tengo cargas de corriente directa, y luego puedo tener, si le pongo el inversor, cargas en corriente alterna, ¿verdad? Perdón, Sí. Ok, ya tengo la generación a través del sistema y voy a usar pura corriente directa, el ejemplo que pusiste muy bueno, ¿no? De que puedes usar corriente directa. Necesito un regulador, tengo regulador y no voy a usar el inversor, porque como tú dijiste, una caseta de campo. Entonces voy a poner mi alumbrado en 12 volts de corriente, busco que todas mis lamparitas, busco que hay bombitas de corriente directa, busco muchas cositas hay de corriente directa, Sí. Las computadoras, Refrigeradores, cositas sencillas, pero necesito un regulador. ¿Tienen regulador? No requiere regulador. No la corriente directa no se puede regular, por eso necesitas las baterías que son las que te sirven de regulador.
O sea, entonces vas a estar flotando. Ok, de acuerdo. Flotando. Espérame, la corriente directa sí la puedes regular a través de electrónica. Sí. Puedes decir, quiero 18 volts, a partir de 24, pones un regulador chiquito y te da, o trata de sostenerte desde 12 volts hasta, con una alimentación de 12 volts a 32, te saca 24 volts. Porque es lo que tú requieres. Yo nada más te pregunto Aquí está, eso mira. porque no... Aquí está tu almacenamiento. Tú quieres tus baterías, es que realmente aquí lo que te regula son las baterías. La propia batería, ok, está Porque en... estás generando, Sí. ahorita vamos a ver qué voltaje y depende de qué. El voltaje depende de el sistema, cuánto equipo le vas a poner para generar eso. Entonces las amarras, las baterías a que te dé 12 volts tu sistema y vamos. Y ya, se va la luz solar y entran tus baterías a darte el respaldo. Este se ha utilizado mucho por Comisión Federal cuando le cuesta muy caro ir a instalar una línea. Claro, en la mitad del... Sí, hay del incluso mapa. granjas ya de tamaño grande, considerable. Sí, pero si en el día vas a consumir energía, tienes el Los sistema, bancos de baterías. pero también lo jalas del banco de baterías. Sí, y nada Sí, más que sí. ahí sí lo transforma siempre en alterna. CFE siempre lo transforma en alterna. No, pero olvídate, lo que tú dijiste, un cuartito con lo que tú quieras, puedes tener un pequeño sistema de ventilación chiquito y utilizas de todos modos las baterías. Sí, porque si no en la noche, No, pues claro, en la noche. entonces entran tus baterías. Y en el día también jalas de Para las que no las baterías. Si necesitas más corriente de la que te está proporcionando la fuente, sí. Por eso, pero tienes que tomar de las entonces tu baterías. fuente ya de hecho siempre te va a dar 12 volts aunque baje la intensidad del Sí, sol. porque tiene los 12 volts en la batería. Ah, ok. Esa es la que te sirve. Forzosamente tienes que conectarte a baterías. Sí, claro. Ok. Eso sí. Y Sí. la capacidad de las baterías no debe de quedar sobrada o de acuerdo Claro. a toda tu carga que vas a tener al 100%. A los amper hora. Por eso, a los Puede 100%. ser una batería de N amper hora. Ahora esas baterías son de carga profunda. No son baterías No normales. me he metido mucho, me he metido más hacia Ah, ok. la parte de interconectada. Incluso el sistema que traigo es interconectado. Esa parte no me he metido mucho, no, porque no es la común. Estoy de La acuerdo. común es la interconectada, Lo la que pasa es que interactiva. si usamos baterías, nada más si usamos baterías normales, como si fueran las de un auto, de un camión, porque obviamente pues vas a tener, si las llegas a bajar demasiado, las baterías ya no responden. No, claro ya que no, no. ya no, pero las de carga profunda sí te dejan levantarlas otra vez de 2, 3 volts, se va para arriba. Mientras que una batería de auto, cuando tú la bajas de 11, no recuerdo el número exacto, 10 y medio, ya no se recupera. Pero es que Ya por eso no. son las nickel cadmio, para que tú tengas una gran capacidad. Las de carga profunda son complejas. Esas baterías deben ser como las de UPS, que a veces tu UPS ya no arrancó porque te acabaste Claro. toda la carga y ¿qué hora? Ahora te aguanta. Primero a que cargue la batería de las UPS. Ok. Toda batería debe tener un cargador de la misma. ¿Perdón? Toda batería debe traer un cargador para la batería. En este caso este es el Entonces, es el mismo cargador. el sistema, El sistema es el cargador. Ok. No tenemos nada más. porque no hay otra línea de No alimentación. tenemos Está de dónde secado. agarrar energía Así eléctrica, es. convertirla en directa para cargar las baterías. A menos que tengas un generador. ¿Sí? Ok, está bien. Bien, entonces tenemos el híbrido y nuestras definiciones, ¿verdad? Y vean que lo básico es la celda solar, es el dispositivo que me va a convertir la luz solar en electricidad, ¿verdad? Cuando esté expuesto. Y aquí está la cuestión seguridad. Dice, cuando está expuesto a la luz solar, o sea, mientras no se tapen estos sistemas o se llegue la noche, siempre vamos a generar, recuerden, en corriente continua. El peligro de la corriente continua es que es potencia pura, acuérdense. La directa es potencia pura. P por I, ¿verdad? Por eso una falla en corriente directa puede ser
que sea una fuente de incendio, porque la temperatura es rapidísimo que se eleva. Ahí sí no hay nada que lo pueda detener. Entonces, esto incluso en Estados Unidos, los bomberos en ciertas ciudades, cada vez que instalan esto, junto tienen que instalar unas lonas para taparla. Porque si llega un incendio, llegan, tapan con las lonas y se acabó la generación de este lado. Y ya sin peligro pueden tocar todos los cables en corriente directa, ¿verdad? Porque vamos a ver en qué voltajes. O sea, muchos pensamos, ay, corriente directa, 12 volts sí en nuestra batería. Ahorita van a ver cuánto genera este sistemita. Y que también tiene sus regulaciones respecto al voltaje. El módulo entonces consta de celdas solares, la óptica y otros componentes sin incluir sistemas de orientación, esos son independientes, diseñada para generar energía de corriente directa cuando es expuesta a la luz solar, ¿verdad? El panel entonces ya es el conjunto de módulos, aquí va subiendo, vean, y el sistema fotovoltaico, el total de componentes, ¿verdad? Entonces lo fundamental, lo siguiente y el sistema fotovoltaico. Ahí lo tienen, aquí está la celda, aquí está el módulo, el cuadrito es el módulo y el conjunto de módulos hacen lo que es el panel, ¿verdad? Donde tengo, este es el arreglo, el ensamble mecánicamente integrado, ahí lo tengo ya mecánicamente integrado, con una estructura, bases de soporte, sistemas de orientación. Estos sistemas los pueden hacer tan complejos, de orientación automática, que van siguiendo el sol. ¿El panel también se puede llamar cadena? No. ¿Cuál es mi circuito básico de un interactivo? Entonces, ya vimos los módulos, el panel, el arreglo, un inversor, un dispositivo de sobrecorriente que no puedo evitar, no hay forma. Luego un desconectador, aquí ya estoy en corriente alterna, y luego conectado con el tablero de distribución donde entra el distribuidor, ¿verdad? Obviamente lo verde que tenemos aquí representa la puesta a tierra, que en ningún sistema lo podemos dejar sin puesta a tierra. Y del lado de corriente directa tenemos un desconectador y una protección contra sobrecorriente. ¿Qué es lo que tienen que tener marcados los módulos? La corriente máxima del dispositivo es como la placa que traen los motores. ¿Tienen que traer su placa? Claro, claro que sí. Un buen módulo certificado tiene que traer esto, tiene que traer su placa. La tensión de circuito abierto, la tensión de operación, la máxima permisible que puede tener ese sistema, la corriente de operación ya de un módulo, la corriente de cortocircuito que puede darse en esto. Aquí afortunadamente la corriente de cortocircuito es finita, ¿verdad? Ahí sí, ¿por qué? Porque la tensión se cae. Pero mientras que llegue a cero la tensión, ahí voy a tener esa circulación a este voltaje. Por ejemplo, aquí dice 9.07 amperes al voltaje. Y la potencia máxima en watts en corriente directa. Entonces, si nosotros conectáramos 10 módulos, aquí están 10 módulos en serie, tendríamos la corriente en serie, recuerden, es la misma. Lo que suman ustedes son los voltajes individuales. Entonces tendría yo 360 volts de este punto a este punto en corriente directa. La corriente, repito, es la misma, sí, porque están en serie. La corriente de cortocircuito es igual. La potencia máxima, entonces ahora serían 310 por 10, ¿verdad? ¿Cuál es la tensión máxima? Dice la norma, 697 A tensión máxima. La suma
de los potenciales del circuito abierto, los módulos en serie son 10 por 45, 452 volts de corriente directa. Y aquí viene una nota bien importante. Yo no sé si los instaladores la ven o no la ven, ¿verdad? Dicen viviendas unifamiliares 677D, unifamiliares, bifamiliares, los circuitos de más de 150 volts a tierra deben ser accesibles únicamente a personas calificadas mientras están energizados, mientras haya luz. Eso no hay forma de que se desconecte. Entonces, si ustedes los instalan bajo este arreglo, aquí tenemos más de ese voltaje. Entonces, ¿cómo hacen cumplir la norma aquí? Esto los tienen que hacer no accesibles. Ustedes verán cómo le hacen. Y ponerle un letrero, ¿verdad? Voltaje y no accesible al personal. No calificado. Eso lo dice ahí muy claramente esta sección, ¿verdad? Inge, una pregunta, un comentario más. Sí. Ahí tenemos dos tensiones, ¿verdad? Hablando de la primera parte, donde dice módulos. Sí. Dice tensión de circuito abierto, 45 volts de corriente directa. Sí. Y luego la tensión de operación, 36.3. Entiendo que cuando ya entra en operación, cuando le saques carga, se baja la tensión, ¿verdad? por eso la tienes al circuito abierto. Pero la que tomas para sacar la tensión total de tu circuito no es la tensión de operación, es la tensión al circuito abierto. Por eso si aquí pones 10 módulos, lo multiplicas por 10. Y es la tensión que te va a dar de aquí a aquí, abierta, sí. Sigue siendo una tensión abierta, estos 452 volts siguen siendo una tensión abierta. Igual claro. la corriente máxima del dispositivo, ¿verdad? Sí, pero todo esto viene del diseño, sí, eso es viene la placa del de diseño. Por eso es la placa de datos. Todos los datos hay que tomarlos de la placa, ¿verdad? Obviamente un equipo que les venden sin placa, pues es un equipo que no se deberían ni de instalar, de acuerdo a 110, ¿verdad? Todo el equipo. Igual la corriente de operaciones es más baja que la máxima del panel, ¿verdad? Sí. Pues igual que porque esta es la potencia máxima, yo creo en el momento de la máxima insolación y dependiendo la orientación que tienes ahí. Ok. Inge, la parte del marcado, ¿le aplicaría a estos sistemas el 110-16? Claro, todo no, pues, de la instalación eléctrica, por supuesto. ¿No lleva algún letrero especial o algo? Nada más tienes que tener tu placa de datos, porque si no, no cumple 110. ¿Qué es 110? 16, ¿no? Todo se instala, debe ser aprobado. ¿Qué es lo primero que tenemos entonces? Conductores, ¿verdad? Yo puedo tener mi fuente ahí, pero sin conductores, pues no me va a servir de nada cualquier fuente. La mejor fuente sin conductores, a dónde llevar la corriente eléctrica a utilizar, pues no me va a servir de nada, ¿verdad? 693 dice, el circuito de salida fotovoltaica son los conductores del circuito entre o los circuitos de la fuente voltaica y el inversor o el equipo de utilización de corriente continua, ¿verdad? Recuerden esto, si lo puedo instalar nada más en corriente continua. O todos los conductores que tenga yo desde aquí hasta donde tenía yo en la figura anterior el inversor, ¿verdad? Y luego vienen las pequeñas reglas que forman parte del método de alambrado. No deben instalarse nunca en canalizaciones con conductores diferentes a sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? O sea, si llevan en una misma tubería conductores fotovoltaicos y conductores no fotovoltaicos, eso ya no cumplió esa sección. Son como esos conductores se parecen a los conductores de acometida o a los conductores de las bombas contra incendio, ¿verdad? Que no se pueden instalar nunca con ningún otro conductor. Así son los fotovoltaicos. El método de alambrado, cualquiera de los métodos de crecientos. ¿Perdón? ¿Es por el voltaje que te refieres? No, porque acá llevas corriente directa y acá llevas corriente alterna. Ok, es porque llevas corriente alterna. Porque en una falla de aislamiento
Aquí se podrían energizar en corriente directa a los conductores en alterno. Sí, es por esa razón, ¿no? No puedes llevar corriente directa, corriente La alterna. razón, hay razones en el código que a veces yo no las sé, ¿sí? La principal es el... Pero lo que dice ahí dice eso. No puedes juntar sistemas fotovoltaicos dentro de la misma canalización con sistemas no fotovoltaicos. Y la razón es esa, son dos sistemas diferentes, incluso en características eléctricas. Uno es directa, el otro es alterno. Luego tenemos entonces Perdón, o distinta situación. En una planta tienes un motor y no puedes llevar ahí cables de control, cables de señal y cables de potencia en la misma turbina. Sí, por la tensión. Por la tensión, o no necesariamente, hay tensión en 460 en control, lo puedes llevar a una bobina de un arrancador, lo puedes tener, pero no es conveniente meterla ahí, lo tienes que tener separada. La tensión puede ser la misma, pero es obligatorio separar control, fuerza. circuitos clase 2 y clase 3 del 725, ahí lo dice también, que no puedes juntar conductores de control clase 2 y clase 3 con los de fuerza que dice. Lo más o menos lo que tú dices es por la diferencial de Fíjate, tensión. ingeniero, que hay otra situación que nos ocurre con frecuencia, ¿no? En el caso de cuando instalamos con CFE, que tenemos un transformador tipo pedestal y que tienes una salida, tienes la alimentación con media tensión o 23 y tienes la salida con baja tensión, eso te cuestionan mucho, ¿no? Porque por la razón de que tú sales del secundario del transformador, tienes que salir, en este caso del lado izquierdo, ¿no? Porque la entrada del primero tienes del lado derecho. Del lado derecho sales con baja, ¿no? Sí, de este lado, acá tienes siempre la media. Visto de frente, acá tienes media y acá tienes baja. Maloyito, ¿cómo estás? Y estos son dos voltajes diferentes, son dos tensiones diferentes. Ese es el motivo por el cual no te permite que vaya. Hay una sección más que dice sistemas eléctricos no se pueden juntar, no se pueden juntar a más de 600 volts. O sea, hasta 600 volts puedes compartir la misma canalización, el mismo registro, hasta 600 volts. Aunque sean sistemas diferentes, tienen que ser, ¿verdad? Pues un transformador de 220 y uno de 480, ¿se pueden juntar? Sí se pueden juntar. Pero hasta 600 volts de fuerza, de control clase 1 y clase 2 y clase 3, no. Clase 1, como dijo Manuel, sí se puede, siempre y cuando el sistema de control que llevas en esa tubería pertenece al motor que estás controlando. O sea, si llevas el motor 15 y le metes los controles del motor 16, eso no se puede, tampoco. ¿Sí? Bien, entonces, no podremos juntar. Los métodos de alambrado son los que están permitidos. ¿En donde tengo todos los métodos de alambrado? Capítulo 3. Recuerden el método de alambrado que es la canalización, los conductores según el ambiente donde se va a instalar, ¿verdad? La canalización y los conductores. Entonces cualquier método lo puedo utilizar y siempre que estén a más de 30 volts tendrán canalización, siempre. ¿Qué tipo de la canalización? Otra vez, dependiendo de su uso y dónde está instalado. Aquí alguien dice, es que todo entonces tiene que ser metálico. No, nada más dice canalización. Podría ser no metálico, siempre y cuando el método de alambrado del no metálico esté permitido, ¿verdad? Luego tenemos que siempre dentro del edificio, independientemente del voltaje, esto es afuera, dentro de un edificio, siempre los conductores del sistema fotovoltaico tienen que ir canalizados. Y todavía ahí empiezan más las exigencias. Dice que cualquier canalización visible y las cajas tienen que estar marcadas con esta leyenda, ¿verdad? Recuerde que la NOM tiene unos textos que son libres y otros que dicen lo que debe de decir. En este caso, debe de decir esto, ¿verdad? Fuente de energía fotovoltaico, las canalizaciones y las cajas. ¿A cuánto hay que marcar las canalizaciones? A cada 3 metros.
Empiecen a hacer memoria de los sistemas que hayan inspeccionado, ¿verdad? Nada más empiecen ahí como que, desenchín, eso no optimía. A eso me refería de la diferencia Es más bien- del nombre, porque la NOM también dice que se ponga etiqueta de peligro potencial de arco eléctrico. Ese es en los tableros. Sí, por eso quería saber si había otra frase para estos sistemas. Por eso. Eso es para las canalizaciones, independientemente del voltaje. Independientemente del voltaje, tus canalizaciones tienen que tener esta leyenda. Fuente de energía fotovoltaica. ¿Desde dónde? Desde donde están los paneles hasta el inversor. Todo el recorrido tiene que estar marcado. ¿Qué canalización puedes utilizar? La que sea la adecuada ahí. Puede ser metálica, puede ser no metálica. No están restringidas. Puede ser charola, ducto, la canalización no está restringida, ¿sí? Pero arriba está muy clavado, ¿no? Te la dice metálica. Cuando estás adentro del edificio. Adentro del edificio. Claro, adentro del edificio no Clavada. hay que no sea no metálica, no puede ser. Es optativa a fuerzas. ¿Sí? Optativa a fuerzas. Exactamente. Mis cálculos, cálculo de corriente máxima del circuito, entonces va a ser la suma de mis módulos que yo tenga yo en paralelo, ¿verdad? Por 1.25, tenía yo los 907 por 1.25 porque solo era 11.3 amperes. Con 11.3 amperes me dicen que es el 125 de la calculada por la sección anterior, o sea, lo vuelvo a multiplicar primero. Primero calculo la corriente máxima del circuito, luego el tamaño del conductor, otra vez a 1.25, 14.17, tabla 3, 10, 15, B16, como no rebaso los 100 amperes, me voy siempre a columna de 60 y me encuentro con el conductor seleccionado, que es el número 14 con 15 amperes. Ahí está incorrecto porque dice en paralelo, son en serie, ¿no? No, acuérdate, esto está en serie estos, pero es la corriente, en serie es la misma. La misma. En serie la corriente es la misma, lo que ya tienes diferente es el voltaje. Lo que pasa es que, Ese módulo perdón, separado. Paquito, lo que pasa es que es como sumatoria, ahí lo dice, es cuando tienes más arreglos similares Cuando a si ese. aquí tuvieras Sí. otros 10, porque tienen que ser igualitos, porque si Ya no son puede haber paralelos. diferencia de voltaje. Aquí nada más estoy tomando 10 así, mira. ¿Sí? Como ejemplo. Si yo pongo otro en paralelo, pues yo tengo dos. Primero los tengo en serie, siempre. Y luego ya tengo en paralelo la siguiente parte. ¿Sí? En este caso solo tengo ese, mira. Y voy al dispositivo de protección sobre corriente. La regla general, ¿cuál es? De 699A, 244, ¿verdad? Los conductores se protegen de acuerdo a su capacidad de conducción. Primera que no se nos debe de olvidar nunca. Y la siguiente, ¿dónde se coloca ese dispositivo? Dice 240-21, donde los conductores reciben la energía. Entonces, mis conductores, si están recibiendo la energía aquí, este dispositivo tendría que estar pegadito ahí. Porque son las dos reglas básicas de protecciones. 244, hasta cuánto es mi protección y dónde la coloco eléctricamente y físicamente. Y ahí tengo una excepción. Dice, la excepción B de 699A, excepción B, dice que no será requerido este dispositivo de sobrecorriente, cuando la corriente de cortocircuito no exceda la ampacidad de los conductores. Por eso tenemos que tener todos los datos antes de meternos a diseñar. Habíamos dicho que mi sistema tenía una corriente de cortocircuito de 907, pero eso me lo da el fabricante, eso yo no lo calculé, por eso lo tengo que tener de inicio. Lo comparo con la capacidad de conducción ya de mi conductor seleccionado y tengo que 15 es mayor que 907 y entonces esta protección no es requerida junto al panel.
Si esto no se cumple, esta relación aquí junto al panel, tengo que tener la protección de sobrecorriente. Con esta regla, no es que la desaparezca, la puedo mover por la excepción. Y en lugar de que siga la regla 240-21, se coloca aguas abajo. ¿Dónde la tengo normalmente esta? En el inversor, ahorita la van a ver. Pero primero tienen que cumplir esto, ¿verdad? Que su corriente de cortocircuito no sea mayor que la capacidad de conducción de sus conductores seleccionados. La siguiente entonces, la capacidad nominal de este dispositivo va a ser el 1.25 de la corriente calculada por la sección 698A1. O sea, todos los cálculos del sistema fotovoltaico vienen encadenados uno tras otro, a diferencia de lo que hacemos en corriente alterna. Corriente alterna nada más decimos, ¿es carga continua o no es carga continua? Listo, ¿verdad? ¿No? Aquí vienen encadenaditos, voy ocupándolos en una secuencia lógica. Si yo me salto en los primeros, ya no puedo llegar aquí. Entonces aquí tenemos que eran 11.3 por 1.25, 14.1. O sea, esta es la que me ayudó, me seleccionó mi conductor, ¿verdad? Pues lo multiplico por 1.25, 14.1 amperes y me da el valor máximo. Tomo el inmediato superior, sí, tomo 15 amperes. ¿Y con qué vuelve a quedar cerradito 15 amperes? Con la capacidad de conducción de su conductor, cuando solo instalen hasta 3 conductores dentro de una canalización, ¿verdad? Entonces vean, la lógica eléctrica que yo le llamo se sigue cumpliendo. Entonces tengo 15 amperes aquí, 14.1, valor inmediato 15 amperes. Lo veía yo. ¿Por qué 600 volts? ¿Perdón? ¿Por qué 600 volts? Porque aquí ya tengo 300. Si me regreso, ¿De 360? ya tenía yo 360. Por eso ya no puede ser. No, y inclusive el circuito también son 452. Ajá. Entonces, en fusibles, recuerden, los rangos es el de 600, no hay un rango como tenemos en las protecciones automáticas. Y lo siguiente, el desconectador. Dice, todos los conductores portadores de corriente, pues aquí otra vez tenemos un positivo y un negativo, los dos son portadores, tiene que desconectarlos simultáneamente. Y además dice, no debe desconectar el conductor puesto a tierra cuando quede energizado y no puesto a tierra. O sea, ese desconectador me lo tiene que poner a tierra como si fuera una subestación, en la cual yo desconecto las cuchillas de operación sin carga. Y dice la norma que se deben de poner a tierra en forma automática, ¿verdad? Pues es lo mismo para el sistema fotovoltaico. No puedo desconectarlo sin que mi conductor quede puesto a tierra. Y luego la siguiente, ¿qué requisitos tengo en este desconectador? Primero, fácilmente accesible en el exterior o en el interior, lo más cerca al punto de entrada de los conductores. O sea, ya vimos que ese desconectador y esa protección pueden no estar junto al panel siempre y cuando la corriente cortocircuito, ¿verdad? Es lo que me permitió que lo moviera del lugar. Pero sí, el siguiente que aquí entra al edificio, aquí lo voy a tener que poner. Si esta fuera la entrada al edificio, aquí lo tendría yo que poner. Ese desconectador, ¿verdad? Ahora, quiero no meterme en problemas, solo desconecto el positivo y entonces automáticamente mi conductor negativo siempre está puesto a tierra. No lo quiero desconectar, no lo desconecto.
Si lo desconecto, lo tengo que poner a tierra automáticamente. ¿Qué es lo conveniente? No desconectarlo. Es como el neutro, ¿verdad? El neutro de una instalación. Si no lo desconectan, no pasa nada. Bien, entonces, fácilmente accesible. O sea, cuando ustedes hagan la revisión de un sistema fotovoltaico y sus conductores bajen de la azotea, vengan por el muro y el inversor esté ahí, aquí, y mis conductores están entrando aquí, eso no está cumpliendo, porque es a la entrada del edificio. Ahí tiene que tener el desconectador, no en el inversor. El inversor puede tener su desconectador, sí, nada más que este inversor lo colocan allá, lo colocan afuera, ¿verdad? Y entonces sí, están volviendo a cumplir esta parte de el 690, marcado como desconectador, ¿verdad? O sea, tiene que tener marca, no es un desconectador de cuchilla de 600 volts, no, tiene que venir marcado como equipo de sistema fotovoltaico y, obvio, adecuado a las condiciones de instalación, ¿verdad? Indoor o outdoor, cualquier condición que tengan ustedes, también se tendrá que cumplir. Y con una capacidad de interrupción suficiente de la corriente disponible en las terminales a la tensión del circuito, ¿verdad? Obvio, no podemos poner algo de menor capacidad que lo que pueda yo tener de corriente en ese punto y que llegue y lo desconecte, ¿verdad? Y llegamos a la siguiente parte. Como ven, ahí terminan los conductores en corriente directa. Es el circuito de corriente directa. Perdón, en el circuito de corriente directa, el negativo, ¿es obligatorio ponerlo a tierra? Sí. ¿Le ponemos también a tierra? El negativo de la batería, o sea, queda todo, es obligatorio. Y lo voy a juntar con la alterna, ahorita van a ver. Ok. Ahorita lo vamos a ver la parte de la puesta a tierra. Y recuerden, ahí, si hacen circuitos en corriente directa, en el 250 tenemos la parte de la puesta a tierra de corriente directa. O sea, tenemos la primera parte que todos no sabemos, ¿verdad? De memoria no sabemos la puesta a tierra. Sí, nomás que es la de alterna y luego me falta la de directa y una parte. Si algo tienen en directa, tienen que seguir esas reglas. Bien, entonces, el inversor que va a hacer es el equipo que me va a cambiar el nivel de tensión, la forma de ondas o ambas, ¿verdad? Dispositivo que me va a cambiar de la corriente directa a corriente alterna y también pueden funcionar como cargadores de baterías empleando la corriente alterna de otra fuente y la convierten en corriente continua para cargar las baterías. O sea, le puedo dar alterna, cargo mis baterías, tengo mi sistema fotovoltaico. ¿Para qué? Pues para que mis baterías siempre estén al punto óptimo de carga. Esto es lo caro, esto es lo siguiente caro que tenemos, vean. Ahí está un inversor encueradito. Pues es pura electrónica, eso es tecnología, ¿verdad? ¿Qué tiene que venir equipado también? Primero, protección con falla tierra. El inversor tiene que traer protección de falla tierra. Un buen inversor. Marcado, lo tengo que marcar con esta leyendita: peligro, descarga eléctrica. Si se indica una falla a tierra, los conductores normalmente puestos a tierra pueden estar energizados y no puestos a tierra. O sea, cuidado con irle a meter la mano a esos equipos. Por eso, para el voltaje que vimos anteriormente, quedan restringidos a personal no calificado. ¿Por qué? Porque aquí podríamos ver, aquí, que ahorita van a ver la parte de corriente directa, tenemos 400 y tantos volts en directa, ¿verdad? ¿Dónde tengo esta leyenda? En el inversor interactivo del suministrador. ¿Dónde está ese? En el medidor, ¿verdad? Es el interactivo, es el que me está dando va o viene. Tengo que tener esta leyenda. Esta leyenda que yo no sé en México, los de veras, alguien nos protege, ¿eh?
Ya ha habido accidentes con sistemas fotovoltaicos, ya los ha habido. Ya los ha habido. ¿Por qué? Porque no dejan de generar y llega alguien y recuerden, una línea que ustedes le dan 240 de este lado a un transformador, del otro lado les vuelve a dar la tensión, ¿verdad? Y ha habido incidentes, ¿eh? Yo no sé qué espera la suministradora para regular esta parte, de decir, a ver, quién supervisó, quién verificó, quién revisó que verdaderamente un sistema fotovoltaico interactivo esté conectado con mi sistema. Es parte que no se está haciendo la parte legal. Entonces, otra protección que debe de tener el inversor, la protección por falla de arco. También debe de tener protección por falla de arco integrada en el inversor. Entonces vean, ya tiene dos protecciones aquí, más toda la tecnología para convertir la corriente directa en corriente alterna. Pues claro que el equipo es caro, sí, es tecnología. Ahí lo tenemos, vean, aquí está el desconectador de corriente directa. ¿Por qué? Porque mi equipo siempre tiene que tener un desconectador como tal, independientemente del otro. El otro ya se quedó allá, este es del equipo. ¿Puede sustituir este al que vimos a inicio? Sí, siempre y cuando este inversor no esté instalado en el interior del edificio. Si está en el interior, no puede estar solamente con este desconectador. Aquí están los fusibles, vean, y que también se vuelven un desconectador. Son los fusibles en corriente directa. Los que vimos al inicio, la protección contra sobrecorriente. Y llegamos hasta aquí. Y aquí ya el inversor nos empieza a entregar la corriente alterna. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál es por definición el circuito de salida? Dice los conductores entre el inversor y el panel de distribución de corriente alterna de los sistemas autónomos. Aquí está el panel. O los conductores entre el inversor y el equipo de acometida o otra fuente de generación de energía eléctrica, como una red pública, red de generación, de distribución de energía eléctrica. Ya tenemos corriente alterna. Y consta de 3 elementos, bueno, 4 si cuento los conductores, es esta, los conductores. La protección contra sobrecorriente, recuerden, nunca podrán existir conductores sin protección contra sobrecorriente. El desconectador, porque finalmente esta es una fuente autónoma. Y vamos a ver que estas reglas de esta, ¿qué creen? No están en 690, porque no tienen por qué estar en 690. Y entonces cuando lo instalan, piensan que ya cumplieron el 690. Recuerden que nuestra NOM es un todo. A veces olvidamos eso, cumplimos una parte y resulta que las reglas andan en otro artículo que se nos olvidó revisar. Este es un claro ejemplo de eso. Es el equivalente al sistema transfer en un generador. ¿Alguien ha visto en un sistema interconectado un generador que no tenga transfer? Por supuesto que no, ¿verdad? Más sin embargo, si buscan en el artículo de generadores, no lo van a encontrar el transfer. No, claro que no. Luego el siguiente elemento, ese que ya está conectado en el panel de distribución, donde ya tengo la interconexión ¿con quién? Con el distribuidor, ¿verdad? Aquí está el medidor interactivo, aquí está el interruptor general y protección de la acometida, mis circuitos que pueden ser ramales derivados o alimentadores, y mi entrada de mi sistema ya generado, el sistema fotovoltaico y convertida en alterna. Perdón, ahí puede Sí. ser trifásico tu inversor de salida. Sí, depende de tu inversor. Por eso, sí, pero entonces ya depende de tu carga, pones trifásico y ya sales con 120. Tienes que salir con el voltaje que te da, con el que te vas a conectar. Por eso, con tu inversor, 220, 127 o 460. o 460, si tienes un sistema 460, 277, pues sí, es el que te da ese te lo da tu inversor. Sí, porque es lo que vas a usar. Claro, sí, ingeniero.
Eso está al exterior, entonces, y el inversor tiene accesorios que son sensibles al voltaje. Quiero suponer que hay una tormenta eléctrica y cae un rayo. ¿Qué le pasa al inversor? Si no está bien protegido contra descargas atmosféricas, los paneles, se va a quemar el inversor. Entonces, tengo que agregarle La protección, claro. Supresores. un supresor. Él ya trae, Supresores. como dice Albert, él ya trae un supresor Ese trae interno, un supresor. pero de todos modos hay que protegerlo desde antes. Acuérdense lo que dice el ingeniero José, dice, es que la protección contra tormenta es todo el sistema, para rayos y luego supresores de tensión, ¿verdad? Sí, porque el supresor Y el que, sistema de puesta a tierra. porque el supresor que trae interno nada más, si viene una descarga, generalmente, y lo deja solo, y ese actúa, generalmente llegan a estallar, porque no hay nada que lo pare antes. Claro. Llegan a estallar y entonces tu tarjeta principal o tarjeta madre, ahí están alocados, se daña. Y dices, ¿Por qué? Por eso. por eso mismo. Y son muy susceptibles porque los tenemos instalados en la azotea además. Sí, Partes metálicas, sí. ¿sí? Partes metálicas, obviamente puestas a tierra, y entonces puede la posibilidad de que le caiga un rayo, esos aumenta, porque están puestos a tierra, todo, ¿verdad? Si en algo no puesto a tierra, como es el concreto, cae un rayo, imagínense, puesto a tierra todo, y no protegido, ¿eh? O sea, el mal no viene de que esté puesto a tierra, el mal puede venir de que no tenga protección contra descargas atmosféricas. En cualquier sistema que ustedes le quieran poner, ¿verdad? Inge, Sí. ¿cómo será la lógica, ya ubicándonos acá en el tablerito de distribución donde está la cometida Ajá. y la salida para nuestra carga, la llegada en corriente alterna del inversor, para, digamos, en el caso en que vamos a usar una u otra, ¿verdad? Una u No, otra de aquí son simultáneas. Estás generando aquí alterna, la estás metiendo al sistema Ajá. y acá estás tomando, por eso este es interactivo, este. Claro, está Si paralelado. aquí nada más te estás generando N carga y estás necesitando más, la estás tomando del distribuidor hasta que dejas de tomar carga aquí y entonces la que estás generando acá se viene al sistema. Es correcto, esa era mi pregunta, si digamos que la demanda que tenemos en la salida de arriba, Esta, esa es mayor que ¿Que esta? que esta, pues pues compensas, la toma claro, de la tomas de la cometida. de la cometida. Y al revés, ¿no? Si es mayor la del inversor, pues se entrega a la red, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué otra tiene este inversor? La secuencia de fases. Tiene También, que dar para a la que haya- secuencia de fases del distribuidor. O sea, vean cuántas cositas lleva ya este sistemita, ¿no? Y que tengo una duda con la Sí. parte de tensiones. El sistema fotovoltaico va a generar 450 watts. Puede generar más, o sea, eso depende de los módulos que pongas tú. Por ejemplo, me genera 450 volts del lado ya de alterna, voy a tener... Depende de tu inversor, O sea, como yo dijo puedo el ingeniero manipular Manuel. la tensión con el inversor. Con el inversor no, pedirlo. ¿Cuántos voltajes en directa? ¿Cuántos voltajes que Si quieres puede en llegar alterna? 450, yo quiero 220, 127, lo pido al inversor. Claro, esa es característica de ese equipo. Es que he visto instalaciones que meten 450, del inversor le sale 480 y lo bajan con un transformador. Puede ser. Pues ya la corriente alterna ya puedes, Sí, la manipulas. ya la manipulas con un transformador. Si nada más la parte de instalación del inversor, sí, del inversor hacia el transformador, lo hacen como que esa parte no la tienen bien. Nada más que tienen que tener más este elemento y aquí tu transformador. Y tu transformador siempre protegido por el lado primario. Por el secundario puede no estar protegido un transformador de menos de 600 volts. Menos de 600 pudiera no estar protegido el lado secundario, el transformador. No los conductores, que es otra cosa. Por eso yo les digo, siempre que tenemos un transformador tenemos que tener una protección del lado primario y otra del lado secundario.
porque si no, no se aplica 240-21. ¿Sí? Bien. ¿Perdón? Sí, ingeniero. ¿Y el inversor qué es lo que tiene para que esté sincronizado con el sistema de la... El sistema de sincronización. Sí, por eso ese es pura Por eso que tiene tecnología. Es electrónica. Ese toma la señal y la tiene que sincronizar para poderse conectar en paralelo con el suministrador. automático, tanto voltaje como... Sí. Ajá. Sí. Por eso esta es tecnología pura. Este es el que hay que cuidar, este es el cerebrito del sistema. Lo caro O sea, siempre está paraleleado. Siempre, Exactamente. siempre. Y si no hay energía, te empieza a dar... Si no hay energía, toma la batería. Toma de la batería. Si no hay energía de... O sea, Y si no hay energía de la cometida, y la cometida, tiene que desconectarse ese. Porque si no, estoy alimentando el sistema. sí, 220, aquí tengo 220, y de aquí me sigo un transformador que está en 23 y de este lado voy a tener 23. esos son los peligros. Esos son los peligros. Y ya les han sucedido incidentes también, me han comentado en los congresos de Veracruz que ya les han sucedido incidentes. Les digo, bueno, ¿y qué esperan? ¿Que alguien se mate para entonces ver? Porque ya les han sucedido. Allá en División Veracruz, no sé qué nombre tiene, tienen un listado de los que tienen, pero es un listado a la buena fe. No hay nada que obliga a decir, a ver, ¿quién revisó la instalación? Cumple la normatividad. Ya ahora que entra el código de red, ya está obligado. Por eso sí, espera, nosotros que estábamos en Isla, siempre nos cuestionábamos que dónde está tu permiso para sincronizar. Espérame, estoy en Isla. ¿Cómo en Isla? Tengo 2 buses independientes. Ah, así sí te dejo. Pero tienes un bus que estás paralelado, estás obligado a decirle a CFE, te puedo alimentar cuando tú quieras, se te baje tu tren, yo voy a tener energía. Pero ya está registrado para Ya está, vender sí. la energía y todo. Por eso, pues nosotros no estábamos registrados y esa fue. Tuvimos que estudiar la situación en específico porque estábamos en Isla y nos querían obligar a tomar esa situación cuando ¿No te estábamos, pueden obligar? cuando teníamos los dos, sí, estoy de acuerdo, pero cuando no le sabes, como tú, Edgar, entonces tienes que estudiar forzosamente, tienes que decir, por esto no tengo necesidad porque estoy totalmente independiente, fuente de arriba y fuente de abajo, planta propia, planta CFE, son totalmente independientes. No tengo ningún switcheo entre las dos. ¿Qué desventaja tienes? Que cuando entras con planta propia y estás trabajando con CFE, tienes que bajar todo y entrar a planta propia individualmente, no estás sincronizado. Esa es la gran desventaja que tiene. Entonces tienes que parar y volver a arrancar, lo que decía también el ingeniero. Sí, algo que alguna vez me llegó a suceder con este dispositivo en un generador, de repente me hablan y dicen a la compañía, oye, no arranca el elevador cuando entra el generador. ¿Cómo que no? Si es un generador de potencia suficiente, nada más que no lo habían faciado, obvio, el elevador, entraba el generador. Nadie se había dado cuenta que los elevadores no los habían faseado, ¿verdad? Las bombas se fasean. Por eso, ¿y qué se fasea? El generador. Que quede con el suministrador. Tienes razón. ¿Para dónde rota el motor? Pues cuando entra el generador tiene que rotar igualito. Si no, en lugar de ser elevador iba a ser bajador. Sí, no arrancaban, las tarjetas lo desconectaban. Iba a ser Decían, bajador en lugar de no sirve. Sí. Una última pregunta. No, hombre, muchas, Inge. La protección de falla de arco. Y con este diagrama, hasta donde entiendo, la protección de falla de arco normalmente la instalamos en lo que es el circuito ya de alimentación a la carga. Aquí sí, lo que entendí es que estaba integrado a la parte del inversor. Sí, está dentro del inversor. ¿Por qué? Si lo que realmente necesita la protección de falla de arco es la carga, ¿no? O esto es para proteger que... Este es porque está conectado mientras haya energía eléctrica
esa falla no saldría y seguiría incrementando. Si yo estoy alimentando mi carga de este lado y no tengo el dispositivo, por eso acá está la carga. Si aquí no le pongo un dispositivo que me esté sensando acá que tenga falla de arco, No, es que normalmente le ponen la placa de falla de arco.